este nuevo año, iniciando una nueva jornada de lo que el Señor disponga para nosotros en esta nueva milla, como lo dice su palabra, y que podamos reconocer, agradeciendo al Señor, que en medio de todas las cosas que usted y yo hayamos podido experimentar durante el año que terminó, podamos iniciar este nuevo año agradeciendo al Señor por una nueva misericordia y una muestra más de su bondad. Me alegra verles, me alegra que tengan esa disposición en su corazón de acercarse al Señor, porque fuera de Él no hay nada más. Solamente Él es quien en todas las cosas nos sostiene y nos ayuda. Así que podamos en este día glorificarle, honrarle, servirle, adorarle, no como un mecanismo humano artificial, sino como corazones agradecidos por esas muestras de misericordia. Quisiera invitarles para que me acompañen en sus Biblias, continuando con nuestra exposición del libro de los Salmos, al Salmo 107. Salmo capítulo 107. Es un salmo bastante extenso. Trataré de tomarlo en una sola enseñanza. Ustedes saben que cuando uno quiere compartir tanto recurso, se encuentra con la dificultad de qué no decir, porque en este recurso hay mucho que decir. Trataremos de cubrir todo el Salmo y vamos a verlo bajo el título Aprendiendo que Dios libra de la aflicción. Aprendiendo que Dios libra de la aflicción. Leo el Salmo para que tengamos el contexto general de lo que nos dice. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad del sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tiendas y sombra, en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos, a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte.
Pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza, y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves, y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que desearon. La misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exalten en la congregación del pueblo y de ancianos de la lana. Convierte los ríos en desierto, los manantiales de las aguas inseparables. En estéril de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas, y la tierra seca en manantiales. Y establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera. Disminuye su ganado. Son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas, y entenderá las misericordias de Jehová? Mis hermanos, si ustedes han puesto algo de atención a lo que hemos acabado de leer, podrán notar que con recurrencia Dios se encarga de librar a los hombres en las aflicciones en las que ellos mismos se meten. Son ellos mismos quienes se dirigen a esta rebeldía, a esta desobediencia, por lo que luego de reconocer tal condición, entonces claman a Dios, y Dios, que es misericordioso, se encarga de librarles. Veremos entonces tres partes este extraordinario salmo. La primera parte, la dedicación de esta canción, del versículo 1 al 3. La segunda parte, la bondad de Dios vista en su liberación a los cautivos que regresan, del versículo 4 al versículo 32. Y finalmente, la bondad de Dios vista en sus transformaciones, versículo 33 al versículo 43. Como ya lo dije, este es un salmo extraordinario que nos habla acerca de la liberación de Dios con cuatro imágenes maravillosas. Las cuatro imágenes muestran que la historia de cada persona sobre la tierra es diferente y sin embargo, la historia de todos es la misma. Es decir, todos vivimos en medio de esta tierra, experimentando de manera quizás diferente cada uno, pero todos experimentamos algo. En eso todos somos iguales. Nuestra historia es la misma. Viene esas etapas donde somos obedientes, Dios bendice, luego nos rebelamos, Dios disciplina, luego clamamos al Señor por misericordia, Dios restaura. Ahora, la rebeldía, la desobediencia que nosotros tengamos puede ser diferente, pero en razón de lo general todos somos iguales. Y es por eso que el salmista inicia este salmo haciendo una dedicación.
¿Por qué una dedicación? Porque en todas las cosas nosotros debemos reconocer siempre un principio que como seres humanos tenemos esa tendencia, esa inclinación a olvidar, y es el agradecimiento. El agradecimiento en todo. De hecho, cuando usted tiene hijos, usted tiene que enseñarle a sus hijos a ser agradecidos. Cuando se les sirve un plato de sopa, cuando se les sirve los vegetales, cuando se le da alguna ropa o vestido, todo lo que ellos van adquiriendo después de su nacimiento, deben ser instruidos en ser agradecidos. Si no se hace esa dinámica en la vida de un niño, pues obviamente va a ser muy difícil que en el desarrollo de su vida reconozca algo como algo recibido. Todo lo que nosotros recibimos, desde el primer vestido que nos dan, como le llamamos aquí culturalmente la primera muda, es un añadido. Desnudos salimos del vientre y así volveremos. Nada hemos traído y nada nos llevaremos. Por lo tanto, cada elemento que nosotros recibimos desde el momento de nuestro nacimiento debe ser motivo de agradecimiento. Pero hay que enseñar a ser agradecidos. Muchos crecen sin esa costumbre, sin esa actitud frente al mundo, y el mundo los va a aplastar frente a eso. ¿Por qué? Porque el no ser agradecidos nos va a llevar a creer que merecemos todo, que todo mundo nos debe, que estamos aquí, que todo es nuestro, y que entonces hacemos un bien al nosotros existir. Que eso es lo que nuestra sociedad actual experimenta. Cada persona que ha nacido desde el tiempo donde esta modernidad ha comenzado a desarrollarse, el que nace cree que el mundo le debe. ¿Y cómo sabemos eso? Cuando el énfasis de nuestra vida está más en nuestros derechos que en nuestros deberes. El salmista, sabiamente inspirado por Dios, reconoce que cada circunstancia de la vida, cada momento que experimente, cada situación, cada momento en su vida hace parte de lo que él como ser humano debe agradecer. Y por eso el Salmo comienza diciendo en su primera declaración: alabad a Jehová porque Él es bueno. Hay otras versiones que traducen: den gracias al Señor. Es como si fuera una exhortación que anuncia una exclamación. Den gracias al Señor. Fíjese que no comienza con un argumento para que den gracias. Simplemente comienza diciendo: den gracias al Señor. El salmista, a través de este salmo, ruega apasionadamente a sus lectores que desde el comienzo de su vida, desde el comienzo de cada día, deben dar gracias a Dios, y con razones. Este agradecimiento se dirige a Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Eso encierra toda la vida del hombre. Dios es bueno, por lo tanto, dele gracias. Su bondad se revela a lo largo de este salmo. En cada instante, en cada momento de la vida del hombre, nosotros debemos reconocer que Dios es bueno y que por lo tanto debemos darle gracias. La segunda declaración del salmista es: porque para siempre es ¿qué? Su misericordia. Si nosotros hemos estado atentos a lo largo del desarrollo de la exposición del libro de los Salmos, podemos recordar claramente que en general los Salmos utilizan esta frase casi en una forma litúrgica. Es como algo que tanto el que enseña como el que recibe en la celebración cúltica debe reconocer que para siempre es su misericordia. Y cuando un salmo se leía en el pueblo, en la congregación, el pueblo debía responder
porque para siempre es su misericordia. Se utiliza más de 30 veces en los Salmos. Y es una declaración de agradecimiento del pueblo de Dios que entiende que su llamado es a alabar la gran bondad amorosa y el amor del pacto divino. Spurgeon dice, por su misericordia para siempre, esa misericordia no tiene principio ni tiene un fin. La misericordia de Dios no tiene un límite. Y eso es a lo que nosotros debemos dirigirnos cuando pensamos en Dios y lo bueno que es Él. Si no fuera por la misericordia del Señor, usted y yo hoy día no estaríamos aquí. Ha sido solamente la misericordia del Señor la que nos permitió vivir todo un año en medio de subidas, bajadas, emociones diferentes, de aflicción, de alegría, tristeza, dolor. Pero aquí seguimos. ¿Por qué? Por la misericordia del Señor. Por eso debemos dar gracias. El versículo 2, entonces entra el salmista mostrando cómo la reunión y el regreso del pueblo de Dios se debe dirigir hacia aquellos que han recibido de Dios una luz. ¿Cuál luz? Eran esclavos, ahora son redimidos. Recuerde, es el regreso de los cautivos, la reunión del pueblo nuevamente en Sión. Y por eso son redimidos, literalmente han sido sacados de esclavitud. ¿Quiénes deben decir, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia? Díganlo los redimidos de Jehová. Y aquí en concreto invita el salmista al pueblo de Dios, a aquellos que han sido redimidos por su misericordia perdurable, a declarar que son redimidos, a reconocer lo que somos, lo que hemos recibido. No nos liberamos a nosotros mismos. No es nuestra capacidad, nuestra habilidad, nuestra inteligencia aquella que nos ha sacado de la esclavitud, sino que hemos sido redimidos por Dios. Dios intervino para favorecernos y sería entonces ingrato y aún equivocado permanecer en silencio ante una obra tan grande. Nosotros como creyentes debemos tener la claridad, la coherencia de responder a Dios por su gran misericordia que hemos visto a través de la redención. Claro, el salmista aquí está hablando de un pueblo que fue esclavo bajo imperios, babilonio, persa. El asunto es que esa redención, podemos decir étnica, bajo el yugo de los imperios, no es sino una sombra de el significado de aquellos que hemos sido redimidos de la peor esclavitud que es el pecado. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Dios proveyó un recurso para rescatar a la nación de Israel de la esclavitud allí en la cautividad. Pero Dios ha provisto mucho más que eso a través de Jesucristo para redimirnos a nosotros, a los perdidos, a los culpables, a los enfermos, a los azotados por el pecado, por la maldad, por la tormenta, por todo lo que este mundo trae. Por lo tanto, estos redimidos de Jehová deben decir, alabado sea Jehová. Moisés nos ha dado una ley y en la ley una idea clara y completa de lo que debemos entender por la palabra goel, que traducida en español es redimido. Si una persona era vendida como esclava o llevada cautiva, entonces su pariente más cercano en sangre tenía el derecho y la equidad de la redención. Y es precioso ver cómo hay esa conexión gloriosa. ¿Recuerdan a Ruth con Noemí?
Booz, si alguna vez han leído el libro de Ruth, se encontrarán con una imagen bastante clara de la redención. Y recuerdan que cuando Ruth o Booz fue a redimir a Ruth, había un pariente más cercano. ¿Y qué hizo el pariente para dar testimonio de que entonces Booz, él no quería redimir a Ruth, y entonces Booz le dio ¿qué? Una sandalia, un zapato. Y quizás eso no sea significativo para nosotros en ese momento, pero cuando viene el Nuevo Testamento y aparece el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y dicen a Juan el Bautista, ¿eres tú? Y dice, no, hay otro después de mí que viene tras mí, que no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Se está refiriendo que él no es digno de tomar ese zapato, esa prenda, como el Redentor. El Redentor es Cristo. Y a eso se está dirigiendo el salmista cuando habla de los redimidos. ¿A quiénes? A los redimidos, a quienes ha librado de la mano del enemigo. Podríamos decir entonces ser redimidos del mundo, redimidos de la carne, redimidos del diablo y de innumerables trampas que vienen sobre esta tierra. El salmista entonces tiene en mente la redención de mano del enemigo. Y claro, probablemente relacionada con el exilio del pueblo de Dios. Pero para nosotros esto es muy significativo como pueblo del nuevo pacto, dado que nuestro enemigo, nuestro verdadero enemigo, es espiritual. Y más aún, cuando nosotros lo conectamos con lo que el texto sigue diciendo, y reunidos de las tierras. Esta sería una declaración apropiada en la boca de Daniel o de Nehemías, quienes tuvieron ocasión para agradecer a Dios por reunir un remanente del pueblo de Dios de sus tierras del cautiverio y traerlos nuevamente a Sión. Pero es de la misma manera, así como los israelitas fueron reunidos de todas partes de la tierra, que los creyentes como pueblo de Dios están siendo reunidos de los confines de la tierra por la redención que alcanza a todo aquel que Dios se ha propuesto alcanzar por medio de su Hijo. El salmista dice desde el sur, desde el norte, oriente, occidente, no importa. Desde el mar hasta el otro mar. No importa dónde se encuentre tal persona. Si Dios se ha propuesto redimirle, lo redimirá. Y esa es nuestra confianza. La segunda parte entonces del Salmo nos lleva a ver la bondad de Dios vista en cómo es Dios quien libera a los cautivos. No, ellos no se liberan a sí mismos. Es Dios quien interviene para liberarles. Y esa claramente es la dinámica en la historia del hombre. El hombre por sí mismo nunca ha podido, puede y podrá redimirse. Solamente Dios es quien redime. Un esclavo no se puede redimir a sí mismo. Entonces viene a decirnos el versículo 4 al versículo 9 como la liberación para los perdidos en medio del desierto. Dice, anduvieron errantes por el desierto. Cuando Dios reunió a su pueblo, tuvieron que llegar a la tierra prometida desde todas las direcciones. Algunos vinieron del desierto y vagaron por el desierto desolado. Esta palabra vagaron es una palabra interesante ahí, porque claramente su intención es mostrarnos su paso por el desierto. El tiempo que ellos duraron en el desierto, esos 40 años, no era un paseo, no era un viaje de negocios o un viaje de diversión. Vagaron nos muestra que el habitar durante esos 40 años era ir de un lado para otro, lejos de todo camino, lejos de todo sendero.
Y se puede entonces decir que lo que ellos vivieron fue un laberinto interminable de desolación. No había una razón. ¿Para dónde vamos? No sabemos, simplemente nos movemos. ¿Con qué propósito? Con que Dios cumpla su juicio. Que mueran toda la generación que salió de Egipto. Eso no era un paseo. Estaban perdidos en el peor lugar posible. Estar perdido es malo, pero estar perdido en el desierto ya es bastante malo. Y estar perdido en razón de un propósito divino, del cumplimiento de un plan de Dios, es bastante terrible. Así como el pueblo anduvo por el desierto durante todo este tiempo, así el pecador está perdido en el pecado. El pecador corre de un lado a otro, va en busca de algo que satisfaga su necesidad espiritual y nunca lo va a encontrar. Vaga de un lado para otro, tratando de llenarse con comida, con lujos, con trabajo, de pasiones, con tantas cosas. Trata de llenar su vida y saciarse a sí mismo. Pero en el desierto no se encuentra eso. El pecador despierta y está perdido. Va a su lecho y está perdido. Hambrientos, dice el salmista, y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Esta angustia en el desierto, este dolor, esta frustración que vivían en medio del desierto. Pero apareció algo que debe aparecer en todo hombre. Y entonces clamaron a Jehová en su angustia y Dios respondió. Y los libró de todas sus angustias. No, las angustias no es tu enfermedad, no es tu pobreza, no es tu soledad. Tu verdadera angustia es el pecado. Tu verdadero problema es la maldad que anida en tu corazón. Ese es el problema. Pero cuando tú clamas al Señor, cuando tú diriges tu mirada al Señor en busca de ayuda, y dejas de buscar ayuda en médico, dejas de buscar o poner tu esperanza en dinero, en riquezas, en posición, y entiendes que tu ayuda solamente es en el Señor. En esa angustia, clama al Señor y ten por seguro que el Señor te responderá. Y te va a librar de esa angustia que ni siquiera muchas veces eres consciente de que la tienes. Podemos decir que esta es la primera lección que tenemos que aprender de este pueblo en medio de la aflicción. Es evidente que como consecuencia de su desobediencia que estaban viviendo esto, pero algo que este pueblo no olvidó fue clamar al Señor. No puedes olvidarte de clamar a Dios. El pueblo del nuevo pacto pasa por situaciones similares en su peregrinaje por el desierto, que es esta tierra claramente. Y no podemos olvidar que podemos y debemos clamar al Señor. Y recibiremos, según nos dice el salmista, los libró de todas sus aflicciones. Esta es nuestra confianza. El Señor es quien nos puede librar. Y no solamente eso, sino que el salmista nos muestra en el versículo 7, los guió por el camino correcto. Fíjese la comparación tan tremenda que hace el salmista. Antes andaban perdidos, desorientados, pero ahora cuando claman al Señor, encuentran el camino correcto. Mejor que los sistemas de navegación modernos, Dios conduce a sus redimidos al lugar correcto, a una ciudad para su morada, a Sión, el lugar de la presencia de Dios. Este pueblo andaba perdido, según lo vemos en el versículo 4. ¿Y qué necesitaba? Alguien que los guiara. ¿Y quién los guió? Dios mismo es quien los guía. ¿Estás perdido? ¿Estás desorientado?
No encuentras una razón para vivir, no encuentras el sentido de lo que la vida es en sí misma. Clama a Dios en tu angustia y el Señor vendrá para responderte. Esta liberación de Dios está llena de sorpresa, ya que suple todas las necesidades de su pueblo. El Señor entonces endereza los pasos del pueblo, endereza su camino, los conduce a la ciudad, les proporciona un refugio, les proporciona alimento, les proporciona bebida. Y entonces el salmista clama: oh, que los hombres dieran gracias. Oh, que los hombres dieran gracias. La bondad de Dios hacia quienes regresaban a través del desierto debería ser un suficiente motivo para agradecer por sus maravillosas obras en favor de los hijos de los hombres. No podemos olvidar nunca, porque lamentablemente cuando viene el problema, entonces buscamos a Dios. Pero cuando Dios obra y nos da la salida y nos ayuda en medio de todas las cosas, olvidamos agradecer. Así como cuando viene tu mamá, tu papá, te compran el alimento, te dan la comida, y ya después de que comes, estás saciado, te olvidas de dar gracias. No. Las maravillosas obras de Dios deben impulsarnos para que nosotros seamos agradecidos. El versículo 9 dice: Él satisface el alma anhelante. Alguien que verdaderamente tiene hambre y sed. Y no sé lo que es experimentar un tiempo en el desierto, no conozco un desierto. Pero hay muchos relatos que nos hablan acerca de lo que es el desierto. Y se sabe que en el desierto no hay flora, no hay fauna, no hay agua, no hay alimento, no hay nada que tomar. Y ahí es donde se experimenta verdadera hambre y verdadera sed. Eso no es como algunos que acabando de desayunar ya tengo hambre. No, eso no es hambre. Gracias a Dios, y creo que aquí ninguno de nosotros ha tenido hambre algún día. Tener hambre es bastante complejo. Y eso es algo en lo que nosotros debemos meditar, porque la verdadera hambre y la verdadera sed que quizás nosotros podamos identificar es el hambre y la sed de Dios. Hambre y sed de justicia. Bienaventurados, dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, aquellos que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué son bienaventurados? Porque ellos van a ser saciados. La guía y la liberación literal de Dios para sus redimidos en medio del desierto se convierten en una imagen de cómo Él libera el alma, esta alma perdida, esta alma sedienta, esta alma hambrienta. Y Dios satisface esta alma llenándola de su bondad. ¿Has sentido hambre de Dios? ¿Has sentido sed de su palabra? ¿Has tenido la experiencia de ver una necesidad sincera, verdadera, de querer postrarse a los pies del Señor y aprender de Él, de conocerle cada día más, de saborear las delicias que Él ha preparado para nosotros? No, no es el venir a un culto y quedarnos dormidos. Es verdadera hambre, es verdadera sed, es verdadero deseo de buscar a Dios, de conocerle más, de aprender más de Él, de tener cercanía con Él. Y al parecer, María, la madre de Jesús, cita este versículo 9 en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 53, donde ella dice: llena de bondad al alma sedienta. ¿Quién? Solo Dios. A los hambrientos, dice ella, los colmó de bienes, citando obviamente el Salmo. Solamente un alma sedienta de Dios puede entender lo que es ser lleno de Dios.
Lo que es que Dios satisfaga esa necesidad. Y entonces viene a partir del versículo 10 al versículo 16 a hablarnos de la liberación de los cautivos, porque son ellos los que necesitan que Dios obre. ¿Quiénes necesitan liberación? Dice el salmista: los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en cadenas. Se hace muy necesario que usted y yo pensemos en qué condición estamos. ¿Qué tan libres o qué tan esclavos somos? Hay unos que creen ser libres y creen que por esa libertad pueden hacer lo que les venga en gana. Pero hay verdaderamente hombres libres que entienden que su libertad está en agradar al Señor. Los esclavos, por el contrario, el esclavo cree que es su única esperanza un día poder librarse de las cadenas. Pero cuando Dios reunió al pueblo, tuvieron que llegar a la tierra prometida desde todas las direcciones. Muchos de ellos, aún supuestamente libres, venían todavía con cadenas. Arrastrando cadenas, dice él, en aflicción y en grilletes. Con grilletes de aflicción, de dolor, o con las cuerdas de aflicción, como se les llama, y particularmente en grilletes de hierro. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra las palabras de Dios. El salmista entendió que algunos estaban encarcelados porque se habían rebelado contra Dios. Esto no debe entenderse como que el salmista creía que todos los miembros del pueblo de Dios estaban encarcelados allí porque despreciaban el consejo del Altísimo. Pero al menos en un sentido general esto era cierto. Él los entregó en manos de sus enemigos y como no querían someterse a Dios, los entregó como esclavos a hombres malvados. Dios estableció un plan. Ese plan debía llevarse a cabo para que esa libertad que Dios les había dado permaneciera, pero ellos se rebelaron a su palabra. Dios les dijo: pasen el Jordán, tomen la tierra y acaben con todos. Ellos dijeron: no acabemos con todos, guardemos a estos para que sean esclavos, guardemos a estos para que nos traigan el agua, guardemos a aquellos. Y luego esos mismos que ellos les perdonaron la vida, ahora se convirtieron en sus señores y en aquellos que les afligían. ¿Por qué? Porque no guardaron la palabra del Señor. ¿No es eso lo que trae aflicción a nuestra alma también como habitantes del nuevo pacto? En el nuevo pacto el Señor ha establecido una libertad, nos ha dado a través de Jesucristo una libertad gloriosa y nos dice: ¿quieren permanecer libres? Vivan conforme a lo que la Escritura enseña, pero nosotros nos rebelamos a ella y por lo tanto viene aflicción. Dios los había abandonado porque ellos lo habían abandonado a Él. Cayeron y no hubo quien los ayudara. Su encarcelamiento fue duro, con trabajos forzados, con penurias. En las cárceles orientales los hombres se ven obligados a trabajar como las bestias del campo. Como no tienen libertad, tampoco tienen descanso. Y esto pronto subyugó el corazón más valiente y hizo que el orgullo que tenían empezara a declarar otra melodía. Clamaron al Señor en su angustia. Y sí, todas estas cadenas, grilletes, trabajos, aflicciones, por causa de su propia rebeldía, por no tener en cuenta a Dios, pero clamaron al Señor en su angustia. Y en medio de esas angustias, en medio de esas cadenas y penurias, el pueblo de Dios encarcelado que le suplicó ayuda,
Ahora Dios responde y dice, los salvó de sus angustias y rompió sus cadenas en pedazos. ¿Por qué? ¿Porque lo merecían? No, sino por pura gracia y por su misericordia. Estos prisioneros estaban bajo la propia disciplina de Dios. Sin embargo, cuando ellos clamaron a Él, Él les respondió misericordiosamente. Esto es un consuelo para pecadores como nosotros, pecadores más grandes. Si tan solo usted y yo pudiéramos encontrar un corazón que ore, si pudiéramos pensar en cómo buscar a Dios, en cómo humillarnos delante de su presencia, dejar la rebeldía, la terquedad, la obstinación, dejar de perseguir banalmente cosas de este mundo y con dulzura acercarnos nuevamente a Dios, regresar ante su presencia. Aunque hayamos sido traídos a Él por su cruz, solamente por Él. Y vuelve el salmista entonces a decir, oh, que los hombres den gracias a Jehová por su bondad. Den gracias, porque lo que merecemos es muerte y condenación. Pero Dios muestra gracia y misericordia. Dios ha cortado las barras de hierro en dos para que su pueblo pueda regresar tal como Él lo había reunido. Y nuevamente el estribillo se repite, el estribillo del versículo 8. Ver el poder misericordioso de Dios en acción debería mover a los hombres. El Señor rompe las puertas. El Señor rompe los barrotes más fuertes cuando llega el momento de liberar a los prisioneros, aquellos que son peor, prisioneros espirituales. A través de la obra de Cristo, por medio de su muerte, Jesús ha roto en pedazos los lazos, las cadenas, los grilletes espirituales más poderosos. Aquello que nos tenía totalmente cautivos en el pecado, en la maldad, en el adulterio, la fornicación, la mentira, el robo, el asesinato. Cada uno de estos pecados que formaban parte de esos barrotes que nos tenían cautivos y encerrados, pero nada de esto pudo detener la gloriosa obra de Cristo que rompió el bronce, que rompió el hierro que nos consumía, y rápidamente ante la gloriosa obra de Cristo, por su amor por su pueblo, aún las mismas puertas del infierno no pueden prevalecer contra nosotros. Ni los barrotes de la tumba posteriormente nos van a detener. Nada nos podrá detener, porque más grande que todo esto es el amor de Dios por su pueblo. Hay una liberación, dice el salmista, y esta liberación es para los enfermos y aquellos que están cercanos a la muerte. Versículo 17 al 22, los necios fueron afligidos a causa de su rebelión y de sus iniquidades, transgresiones. Cuando Dios reunió a su pueblo, tuvieron que llegar a la tierra prometida desde todas las direcciones. Esto después de la cautividad, y algunos vinieron a la tierra prometida, pero vinieron enfermos, afligidos, cansados, golpeados. Dios los rescata, Dios los redime, aunque sus problemas se le pueden atribuir a sus propias obras, a su propia necedad. Pero aún en medio de eso, Dios los rescata. Fueron afligidos, fueron entristecidos. El verbo, así como las frases que lo acompañan, cuando habla de que fueron afligidos, indican que sus problemas fueron autoinfligidos. ¿Estás sufriendo? Piensa por un momento por qué estás sufriendo. ¿Cuál es la causa de tu enfermedad, de tu necesidad, de tu dolor, de tu angustia, de tu problema? Y vas a encontrar con que eso que vives es consecuencia de tus propias acciones. Y el Señor no viene aquí a condenar, sino que a
medites en eso y reconozcas que si el Señor te ha salvado, ha sido solamente por su misericordia y que por lo tanto a lo que debemos ser conducidos es a dar gracias. En un contexto como este, el versículo 18 bien podría hacernos pensar en un drogadicto de los tiempos modernos, pero solo como un ejemplo de la determinación perenne de un hombre para autoinfligirse daño. Eso es lo que hace un drogadicto, hacerse daño a sí mismo. Ahora, no solamente el drogadicto se hace daño a sí mismo. Si nosotros lo evaluamos, cada uno de nosotros en cierta medida también lo hacemos cuando pecamos, porque el pecado es la base de todo dolor. Pero algunos dolores son el resultado inmediato de la maldad. Los hombres por su conducta de transgresión se afligen a sí mismos y son necios en sus propios dolores. Y aún no se dan cuenta que ese daño que se están infligiendo a sí mismos los está conduciendo a la muerte. Y el salmista dice eso, se acercaron a las puertas de la muerte, aún haciéndose daño a sí mismos. Y él describe a quienes estaban muy enfermos y muy cerca de la muerte, que no tenían apetito. Su alma aborrecía todo tipo de alimento y se consumía a sí misma. La aflicción que estaban experimentando es una enfermedad mortal cuando la comida y el placer ya no son relevantes. Nada importa. Detestan aún su propia comida porque sienten que la muerte ya está tan cerca que no tiene sentido. Así que por analogía espiritual, cuando un alma enferma no tiene apetito de leche espiritual o de carne espiritual, que es la palabra de Dios, ¿hacia dónde se está dirigiendo? Sino hacia una muerte espiritual. La muerte espiritual, cuando tú no deseas orar, cuando no deseas leer tu Biblia, cuando no deseas estar en culto, cuando no deseas la reunión de los santos, cuando ese anhelo natural, que es comparado con el comer y el beber, es natural. Hay un dicho entre nosotros que dice, mientras el enfermo coma, pero cuando deja de comer, ahí sí comenzamos a preocuparnos. Así pasa con el creyente. Cuando el creyente deja de orar, cuando el creyente deja de leer su Biblia, ahí empieza a preocuparnos. Ahí comienza, porque estos son síntomas que no son muy positivos. Es como una fiebre que comienza a mostrarnos que hay una infección fuerte que está dañando el corazón de tal creyente. Y entonces la evaluación que tenemos que hacer es, ¿lees tu Biblia? ¿Oras? ¿Deseas estar aquí? ¿O estás aquí simplemente porque debes, tienes? O por, no sé, por costumbre. ¿Por qué estamos aquí? ¿Te estás alejando? ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de leer tu Biblia? ¿Has dejado los recursos que vamos a ver la próxima hora de los medios de gracia? Si estás experimentando eso, haz lo que el salmista describe que este pueblo hizo. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de leer tu Biblia? Entonces clama a Jehová. Clama a Jehová en tu angustia. Nuevamente se repite esta frase que se ha dicho ya en los versículos 6 y en los versículos 13. Incluso cuando el pueblo de Dios está en problemas debido a sus propias malas acciones, Dios responde cuando claman a Él. ¿Y qué envió? ¿Qué necesita una persona que ha dejado de leer su Biblia, que ha dejado de orar? Pues que Dios hable. Y entonces dice que cuando este pueblo clamó, envió su palabra y lo sanó. ¿Qué necesitas? La palabra del Señor, para que seas sanado de tu enfermedad y entonces vuelvas a ver
La palabra, la oración, el congregarse como un deleite, como un banquete, como algo que anhela tu alma, algo de lo que tú te preparas desde el lunes. El lunes ya estás pensando en el domingo. Estás pensando en cómo va a ser ese día. Te estás preparando, estás organizando tu agenda, tu tiempo, tus cosas para que ese día sea para el Señor. No, tú no esperas el sábado en la noche para prepararte para el domingo. Te preparas desde el lunes. Así es que un creyente, cuando clama al Señor en su angustia, Dios le provee el recurso que este creyente necesita, que es su palabra, para ser sanados, sanados por el poder de la palabra de Dios. Lo que nos recuerda las muchas veces que Jesús sanó a personas simplemente por decir una palabra. Estos enfermos y afligidos fueron liberados de su destrucción. ¿Por qué? Porque Jesús pronunció palabras. Sé sano. Sé libre. Esto es lo que necesitamos, que Dios hable a nuestra vida. Spurgeon dice, todo lo que Dios tiene que hacer para salvarnos es enviarnos su palabra. Lo ha hecho al enviarnos a su amado Hijo, que es la palabra encarnada. Nos envía la palabra en la forma de las sagradas escrituras. Nos envía la palabra en la predicación de sus siervos. Pero lo que más queremos es que esa palabra llegue a nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. ¿Estás enfermo? Dice Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es Él quien por su palabra trae sanidad a nuestras vidas. Y no estoy hablando de sanidad física. Estoy hablando de nuestra verdadera enfermedad, que es el pecado. Oh, entonces dice el salmista, que los hombres dieran gracias a Jehová por su bondad. Una vez más, anima a todos los hombres a dar gracias a Dios, porque Dios ha intervenido y ha obrado liberación para su pueblo. Porque es el único que lo puede hacer. Además de esto, agrega el salmista, versículo 23 al 32, una liberación para los que están en los mares peligrosos, aquellos que exponen sus vidas lejos de casa, a los que descienden al mar en naves. Cuando Dios reunió a su pueblo, tuvieron que llegar a la tierra prometida de diferentes direcciones. Recuerde que lo que está haciendo el salmista es hablar de cada uno de aquellos 4 en particular, que llegaron de los diferentes lugares, norte, sur, oriente, occidente, desde el mar. Le dice a estos, ven las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades. Qué impresionante reflexión sobre esto. Puede que estés tan lejos de la tierra que donde está el lugar de tu habitación es el agua. Estás en el mar. Tendríamos que hacer un estudio muy amplio sobre lo que es la tierra y el mar. Pero el asunto del mar genera un poco de inestabilidad. Pero aún ese concepto del agua bíblico sobre la inestabilidad del hombre llama a la reflexión de que aún en esos lugares, en el mar, donde no hay tierra, donde no hay nada estable, donde hay un constante movimiento, dice él, vean las obras del Señor. En los mares, estos cautivos que regresan van a también poder ver la grandeza de Dios. ¿Cómo la ven? A través de las grandes tormentas que se levantan, a través de las olas del mar que van hasta los cielos. Y la sumergen nuevamente en su profundidad. Y no es de extrañar entonces que el alma del desafortunado viajero en el mar tempestuoso se derrita a causa de todos los problemas que rodean su vida. En el mar se tambalea como un borracho.
El violento movimiento del barco les impide mantener las piernas en pie y sus temblores los despojan de toda capacidad para hacer uso del cerebro, y por eso parecen hombres ebrios. ¿No han visto que normalmente cuando alguien se sube a un barco siente náuseas y vomita como un ebrio? Pues esa es la imagen que genera el salmista, diciendo: no hay estabilidad, no hay una forma para pensar, no hay momento para reflexionar en esto. Pero piénsalo, estás al borde del abismo, dice él. Todas sus habilidades para navegar, cuando el mar se embravece, ¿de qué te sirven? Cuando viene la tempestad, cuando viene la lluvia, las tormentas, ¿de qué te sirve saber mucho de navegación? No te sirve de nada. Porque un hombre en medio de eso, que está a la deriva y aún naufraga, entra en desesperación y desesperanza. Estás al borde del abismo. Literalmente crees que estás solo. Y toda tu sabiduría, todo tu conocimiento, todo lo que sabes acerca del mar, de navegar y de todo esto, queda en el olvido. Y entonces claman al Señor en su angustia. Es curioso darnos cuenta que muchas veces necesitamos estar en esa inestabilidad de la vida para clamar al Señor. Quizás los demás años podamos dar testimonio de esos momentos en nuestra vida, donde pareciera como que sí, pero como que no. Como que se mejora, pero como que empeora. Como que viene algo bueno, pero también algo malo. Que no sé controlar ni puedo controlar algunas cosas. ¿Qué nos queda? Clamar al Señor en angustia. Salmista en el versículo 28 entonces describe cómo el pueblo de Dios que viene desde los mares clama al Señor y Él los saca de su angustia. Y aquí no podemos dejar de reflexionar en que hay un barco en el que todos estamos embarcados. Y hay un mar agitado en el que todos navegamos. Hay tormentas que a todos nos alcanzan con frecuencia. Pero también hay un puerto que todos deseamos contemplar y al que deseamos entrar. La calma de la tormenta, dice él, de modo que sus olas se aquietan. Qué glorioso es esto, porque si usted es un ávido lector de la Escritura, inmediatamente puede ver a nuestro Señor Jesucristo, no solamente calmando la tempestad, sino caminando sobre el mar. ¿Sabe qué refleja eso? El control que Dios tiene de todas las cosas. Por eso es que cuando el Señor calma la tormenta, los discípulos dicen: ¿y quién es este? Él es el único. Calma la tormenta de modo que sus olas se aquietan. ¿Quién? Dios. Él hace lo que solo Dios puede hacer: calmar el mar tempestuoso a su orden. Esto nos recuerda a Jesús en el mar de Galilea, que a través de su palabra y su voluntad calmó al mar. Y a pesar de lo salvaje que es, el mar obedece el mandato de Dios. Un teólogo observa que si no apaciguamos cuando el Señor nos dice: estad quietos, cada gota de agua del mar será testigo de nuestra monstruosa rebelión y desobediencia. Estás en medio de un mar agitado. ¿Y qué nos dice el Señor? Estén quietos, cálmense, estén tranquilos. Con nosotros en la barca va aquel que calma y controla el mar. ¿Por qué debemos estar angustiados? Pon tu mirada en el Señor. El Señor le dice a Pedro: ven, desciende del barco. Y Pedro alcanza a transitar por encima del agua. Pero cuando quita su mirada del Señor y mira la tempestad, comienza a hundirse. Y muchos se están hundiendo porque están poniendo su mirada en cuánto subió el salario, en que el trabajo se acaba este año, en que el gobierno está mal, en que la salud está mal, en que
las enfermedades que vienen, toda esta clase de cosas, y empiezan a hundirse. Tu mirada en el Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Y vuelve el salmista a animarnos. Oh, que los hombres den gracias a Jehová por su bondad. Por cuarta y última vez, el salmista anima a todos los hombres a dar gracias a Dios por su liberación. Esta vez se anima al pueblo de Dios, además de eso, a exaltarlo también en la asamblea del pueblo, alabándolo entre el pueblo de Dios, en compañía de los ancianos, dice el salmista. No se avergüencen ni teman hablar de las maravillosas obras y alabanzas de Dios delante de los más grandes hombres, porque Dios responde a los hombres. Concluye el Salmo, la tercera parte, el versículo 33 al 43, con la bondad de Dios vista en sus transformaciones. Versículo 33 al 38 nos habla de la obra de Dios en la transformación de la tierra. Fíjense lo que el salmista va a decir. Dios convierte los ríos en desierto y los desiertos en estanques de agua. Este es el poder de Dios. El Dios que tiene autoridad sobre los mares tempestuosos también puede transformar la creación misma. La transforma de la manera que Él quiere, bueno o malo, según nuestro entendimiento. La tierra fructífera en esterilidad. Si el objetivo es el juicio de los malvados, así va a ser. La llanura del Jordán, que antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra estaba bien regada por todas partes, como el jardín de Jehová, dice Génesis 13:10, ha sido desde la destrucción que Dios trajo, tierra de sal y azufre y esterilidad perpetua. ¿Quién lo hizo? Dios. Pero también convierte el desierto en estanques de agua. El poder transformador de Dios también puede utilizarse para transformar aquello que es malo en bueno. La tierra seca puede convertirse en manantiales de aguas, en lugares de fecundidad y civilización. El himno de alabanza atribuye al Señor el poder para cambiar las cosas. Su autoridad es ilimitada. Él puede cambiar la condición de cualquier cosa y por lo tanto, Él puede cambiar el modo de vida de todos. ¿Estás bien? ¿Estás mal? Esa no es tu confianza ni esperanza. Ese no es tu final. Eso no es lo que nosotros debemos tener presente y en lo que debemos poner nuestra confianza. Porque eso puede cambiar de un momento a otro. Él bendice y se multiplican en gran manera. El salmista confió en Dios, no solo para que el pueblo de Dios fuera reunido de cautiverio, sino también para que bendijese y transformase la tierra cuando regresaran a ella. La bendición de Dios tenía que ser continuada. La tierra prometida donde fluye leche y miel, no dejó de producir leche y miel. Las cosas que parecen contradictorias se ven como evidencia de coherencia. Jehová convierte los lugares fructíferos en un desierto. Convierte el desierto en un lugar fructífero. Él bendice y multiplica a un pueblo. Versículo 39 al 42 nos muestra entonces la obra de Dios en la transformación. Así como Él transforma la tierra, su creación, Él transforma a los afligidos y oprimidos. Él dice, salmista derrama desprecio sobre los príncipes. Y así como Él puede convertir un desierto en río y un río en desierto, puede tomar los príncipes de este mundo y humillarlos, haciéndolos vagar por el desierto. Esto es especialmente cierto en el caso de aquellos gobernantes que someten al pueblo de Dios a opresión, aflicción y dolor. Eso lo vimos con Nabucodonosor y con otros más, donde un día fueron príncipes, al otro como bestias. Pero Él pone a los pobres en alto.
De la misma manera que Dios puede convertir un desierto en estanques de agua, también puede levantar a los pobres, alejándolos de la aflicción y haciendo que sus familias sean como un rebaño. Así que la sección final del Salmo reflexiona de manera distante y serena sobre las obras soberanas de Dios, por las cuales su pueblo a veces enaltecido y a veces humillado. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Cuando el justo, dice el salmista, ve esto, se alegra. Porque todo está en las manos de Dios. Los justos de Dios están contentos de que Él sepa humillar a los orgullosos y opresores y de que sepa enaltecer a los pobres y afligidos. Cuando los juicios de Dios operan de esta manera, la gente lo nota y toda iniquidad cierra su boca. La iniquidad cierra su boca. Curiosa declaración. Será un día maravilloso cuando la iniquidad y la injusticia callen. Como lo dice Job capítulo 5, versículo 16. Pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. Concluimos con el versículo 43. Este versículo 43 nos habla de sabiduría y entendimiento. Y curioso es que nuestro texto en el Reina Valera, la traducción que tenemos, está planteado en interrogación. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Y es importante, podemos decir en cierta medida, que nosotros lo veamos a manera de interrogación y preguntarnos a nosotros mismos, ¿eres sabio y vas a guardar lo que hemos visto esta mañana? ¿Vas a entender las misericordias del Señor? Pero también es una declaración que dice, el que es sabio observará estas cosas. Que entraña el mismo sentido, porque el salmista lo que está haciendo es invitarnos a observar la manera en que Dios obra en este mundo, tanto en su respuesta a quienes claman a Él, como en su capacidad para humillarnos y enaltecer. La sabiduría nos dice que prestemos atención a estas palabras. Es a Él mismo a quien el lector debe reconocer en el cuádruple cuadro de la situación difícil y la salvación, y es la firmeza de Dios a quien ahora debe alabar con una nueva visión. El creyente, al entender estas verdades, alaba a Dios no solamente cuando le va bien o cuando recibe lo que quiere, sino que cuando entiende las misericordias de Dios. Si prestamos atención a su mensaje, clamaremos a Dios en nuestra angustia. ¿Y cuánto es el tiempo de nuestra angustia? Todos los días. Así que todos los días clamamos al Señor. Y todos los días encontramos liberación por su bondad. Y por lo tanto daremos gracias y lo alabaremos. La conclusión de este salmo transforma el himno de acción de gracias y alabanza en un salmo de sabiduría. Los justos se volverán sabios al estudiar las acciones del Señor en los asuntos del hombre. ¿Por qué? Y entenderán la misericordia de Jehová y la comprenderán. Entender y comprender. ¿Qué vamos a comprender y qué vamos a entender? El Gesed, la misericordia, el amor leal, el amor del pacto de Dios por las declaraciones y promesas de su palabra. Pero también la entenderemos por cómo actúa Él entre los hombres y en la historia. Si tenemos sabiduría para ver esto, con esta sabiduría entonces entenderemos la misericordia de Jehová. Todas las cosas obran para bien aquellos que aman a Dios. Y cuanto más ames a Dios, más claramente vas a ver y más claramente vas a ser feliz, porque comprendes la misericordia de Dios. ¿Cómo puede un hombre contemplar el doloroso enigma del mundo y mantener su cordura
sin esta fe. El que la tenga como su fe, tendrá también esta misericordia como su experiencia. No solamente porque crees, sino porque lo estás viviendo. Eso es la realidad. Esa es la sabiduría que debemos rescatar. El Señor conceda a cada uno de nosotros el poder entender y comprender estas cosas. Oremos. Padre, delante de ti estamos como iglesia, reconociendo, Señor, que si estamos aquí, ha sido solamente por tu misericordia. Ayúdanos para que podamos comprender en mejor medida estas palabras. Perdónanos y en medio de nuestra angustia, clamamos a ti para que tú nos liberes y nos libres de todas ellas. Tú, Señor, que eres infinitamente sabio, sabes atraernos a ti desde los 4 puntos de la tierra. Sea cual sea la experiencia, la situación, el momento que estemos enfrentando, tú, Señor, estás en control de todo. Nada, absolutamente nada, se sale de ti. Por eso, gracias. Gracias por permitirnos iniciar este nuevo año. Ayúdanos a concluirlo de tu mano, para la gloria de tu nombre, en Jesucristo. Amén.